Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes bien saben, es patrocinado por la Facultad de Medicina de la UNSA. Este día hemos de poder abordar un problema que está latente, el de las vacunas. Acontece, pues, distinguidos amigos, que debido a la pandemia que ha afectado al mundo y al país, por lo menos 6 meses, nuestros niños no fueron atendidos debidamente en el aspecto preventivo. Me refiero a que no recibieron sus vacunas. Y acontece que en el país existe un esquema sumamente amplio, muy importante, que no tiene que envidiar prácticamente a los países vecinos, de protección a nuestros niños fundamentalmente. Pero es razonable que no hayamos podido cumplir porque estábamos limitados en distintos aspectos al acceso al servicio de salud, a la deambulación, etc. Hoy creo que es importante que reflexionemos sobre ello, porque de lo contrario, amigos, es posible que se puedan desencadenar epidemias que puedan afectar a la población más vulnerable. Y esto acontecería enseguida, nomás en el próximo año, que sumada a la pandemia, yo creo que nos haría mucho más débiles como sistema y como país. Para ello hemos invitado a un profesor distinguidísimo de la Facultad de Medicina, el doctor Adalid Zamora Gutiérrez, quien es médico pediatra, es profesor titular de la Cátedra de Pediatría y trabaja además como especialista en el Hospital de Niños Universitario de Miraflores. Con él hemos de hablar de las vacunas, de su importancia. Y creo que va a servir para refrescarnos a todos de lo que son ellas, pero fundamentalmente de la responsabilidad que tenemos como personas, como familia, como sociedad, ante los más vulnerables y dependientes, que son nuestros niños precisamente. Pero antes de entrar de lleno a tocar el tema, hagamos un par de minutos de reflexión. Voy a hacer abstracción de muchos aspectos que han estado afectando la vida de los bolivianos. Hicimos desde hace más de un año una campaña sostenida para frenar la violencia. La violencia que fundamentalmente, como siempre, se ejerce sobre la gente, por lo menos físicamente más débil, niños, mujeres. Infortunadamente, uno pensaba que en estos largos meses de restricciones, de consumo de bebidas alcohólicas y otros, podía frenarse y disminuir la violencia contra las mujeres y los niños, cosa que no ha ocurrido, infortunadamente. Queremos decirles a todos quienes creen que pueden impunemente ejercer violencia, que estamos viviendo en un Estado de Derecho y que definitivamente no puede persistir este estado de cosas. Las señoras deben denunciar si sufren violencia. No se puede más soportar solapadamente o encubiertamente esta situación que afecta a la ciudadanía del país. Lo hemos dicho, cuando se pierde una mujer, no solo se pierde una vida, se vulnera dramáticamente a la familia, porque la mujer es el núcleo de la familia. Amigos, no podemos ser cómplices de esta situación. No vamos a mirar sino eventualmente atrás, tiempos en los que encubiertamente se mostraba la violencia contra jóvenes, niñas, etc. Esperemos que en este tiempo las cosas cambien. Y por eso demandamos de la sociedad, pero particularmente de las víctimas, no callar,
debemos denunciar, debemos poner coto a este estado de cosas. Hoy me voy a detener simple y llanamente en este momento de reflexión, pero hemos de insistir de forma sistemática y permanente a que a quienes les corresponde actúen oportunamente para contribuir y frenar este grado inaceptable de violencia. Éramos los subcampeones de la violencia en Sudamérica. Creo que ya estamos por ser los campeones. Amigos, dicho esto, permítame un corte y al retorno conversaremos sobre el tema de hoy. En instantes vuelve la programación de TVU. Hola, poco a poco, y gracias al esfuerzo de todos, la nueva normalidad cada vez estará más cerca. Los centros de trabajo están abriendo progresivamente y por esta razón es importante seguir extremando las precauciones y cuidado para minimizar así los riesgos de contagio, especialmente en aquellos espacios que compartimos junto a otras personas. Quédate conmigo y te cuento algunos consejos para limpiar tu zona de trabajo y enseres personales. Vamos con ello. Antes que nada, para realizar una adecuada desinfección es conveniente establecer una rutina de limpieza. Por favor, es algo que debemos hacer a diario sin excepción. Hay que prestar especial atención a los objetos con cuya superficie estamos más en contacto, es decir, mucho ojo con los pomos de las puertas, los interruptores, el escritorio, los reposabrazos, bolígrafos, cuadernos y dispositivos electrónicos. Como sabes, el jabón es el mejor aliado en la lucha contra el virus. Por ello, antes de tocar los objetos, lávate de forma exhaustiva las manos. Si no puedes en ese momento, usa regularmente la solución hidroalcohólica que pondrán a tu disposición. Elaboremos ahora nuestra arma secreta. Busca un pulverizador que tengamos disponible. Llénalo con 9 partes de agua y una lejía o jabón. Y listo, ya estamos preparados para combatir al virus. Ojo, en las superficies del mobiliario como los escritorios o reposabrazos de las sillas es recomendable diluir nuestra solución con agua caliente. Esto mejorará su eficacia y tendrá un secado mucho más rápido. Para limpiar no tenemos más que impregnar papel de cocina o una bayeta con nuestra arma secreta y extenderla sobre todas las superficies que queramos desinfectar. Sé muy cuidadoso con las zonas de mayor contacto y no dejes ningún espacio sin cubrir. Ahora veamos cómo limpiar nuestros dispositivos electrónicos. Las pantallas táctiles y el teclado del ordenador son los objetos que más bacterias acumulan. Afortunadamente, la mayoría de ellos son completamente inofensivos. No obstante, en estos momentos es necesario tener un cuidado especial con ellos. Antes de iniciar la limpieza del ordenador, es necesario apagarlo completamente y desenchufarlo. No queremos correr riesgos innecesarios. Pon el teclado boca abajo y sacúdelo con fuerza para que caigan las partículas de mayor peso. Humedece un papel con nuestra solución de agua y alcohol y repasa muy bien las teclas. Recuerda, humedece el papel, no lo empapes, ya que puede dañar los componentes del dispositivo. Para móviles, tablets y monitores, mismo procedimiento. Desenchufa cargadores y auriculares y apágalo completamente antes de comenzar la limpieza. En estos casos es mejor utilizar una toalla de alcohol isopropílico al 70% para no dañar así la pantalla, pero si no dispones de ella, humedece levemente un papel con agua y jabón y limpia las superficies externas del dispositivo. Recuerda, no mojes las conexiones y por favor, aunque parezca obvio, no sumerjas ni empapes ninguno de los dispositivos en agua o productos de limpieza. Espero que estos consejos te sean de utilidad. Con el esfuerzo, todos venceremos al virus. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente,
está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Adalid Zamora Gutiérrez, quien es profesor titular de la Cátedra de Pediatría de nuestra facultad, pero además es médico especialista del Hospital Universitario del Niño de Miraflores. El profesor Zamora, además de impartir docencia en el pregrado, por supuesto, está totalmente vinculado al quehacer en el posgrado. Allí él fundamentalmente trabaja con residentes, quienes próximamente han de ser especialistas, que por supuesto han de trabajar también para el beneficio de nuestra sociedad en nuestro país. Pero no más palabras. Está con nosotros nuestro invitado. El doctor Adalid Zamora tuvo la gentileza de aceptarnos hablar sobre un tema muy importante, el de las vacunas, particularmente en este tiempo en el que continuamos atravesando un problema precisamente derivado de una virosis. Le voy a pedir a tiempo de saludarle al profesor Adalid Zamora que pueda contactarse con nuestra teleaudiencia. Adalid, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, doctor Mendoza. Buenos días a usted, buenos días a todos quienes ven este canal. Y bueno, muy contento de poder colaborar en este tema que siempre ha sido importante y yo creo que va a ser más importante todavía en el curso de los siguientes meses. Usted lo dijo y gracias por aceptar, reitero, la invitación. Adalid, para entrar un poquito en contexto, la humanidad prácticamente a lo largo de su existencia ha sufrido el embate de una cantidad de enfermedades que terminaron siendo epidemias y pandemias, como lo que pasa más o menos en este tiempo. Naturalmente, han conjugado en aquellas épocas una serie de hechos que hacían seguramente muy difícil identificar la causa del problema y peor todavía tratarlo. No sé si tendría usted la gentileza de recordarnos un poco históricamente lo que aconteció por lo menos en los últimos siglos en la humanidad, que de paso se ha dicho, cada vez que esto ocurría se diezmaba a la humanidad. Alguien en algún momento calculó que entre el 30 y el 50% de la población en alguna de estas epidemias hubiese fallecido. Pero usted es nuestro invitado y le pido que nos pueda dar unas pautas sobre el tema. Bueno, doctor, es evidente, ¿no? La humanidad ha pasado ya por situaciones parecidas como esta, pero obviamente en otro contexto, ¿no? Un contexto en el cual la ciencia no sabía ni tenía todos los medios que tiene hoy en día. Entonces, cuando uno piensa en las famosas epidemias de la peste negra de la Edad Media en Europa, que se llevó 30, 40 millones de personas, bueno, la gente no sabía que eso estaba causado por una bacteria, etcétera, pero sin embargo ya identificó que era muy importante no acercarse a los enfermos o apartar a los sanos, ¿no? De ahí salió las primeras medidas que inclusive hemos aplicado ahora, como la cuarentena, ¿no? Que es la de realmente intentarlo. En nuestro caso fue que todos nos metimos en nuestras casas, si vale el término, para no contactarnos con el virus que pensábamos que estaba circulando las calles. Más o menos lo mismo, ya la gente, los médicos de ese entonces, los científicos de ese entonces, intuyeron que podía ser una medida, ¿no? Y se comenzó ya a aplicar esta situación, inclusive con la famosa epidemia de la peste negra en la Edad Media. No hay que olvidar que en el continente americano, antes de la llegada de los españoles y todo, no había viruela, ¿no? Y está ya probado de que parte de lo que ha favorecido la conquista tanto del Imperio Azteca como del Imperio Incaico ha sido que con los españoles en los barcos llegó también la viruela, ¿sí? Y rápidamente una enfermedad tan contagiosa como era
viruela, se transmitió pues velozmente entre la población de las Américas en ese entonces y provocó cientos de miles de muertes también, ¿no? Lo que favoreció obviamente la conquista española. Entonces hemos tenido varios de esos procesos y en este momento estamos viendo lo que ha pasado hace 100 años, ¿no? con la famosa gripe española. Exactamente. Que además, que en realidad que no fue española porque comenzó en los Estados Unidos, pero pasó a Europa con la Primera Guerra Mundial, pero volvió a la América a partir de los barcos que traían los migrantes de Europa a la América y obviamente este viaje del virus de la influenza de la gripe española fue el que provocó, igual se calcula que fueron alrededor de casi 100 millones de muertes, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Claro, de aquí a hace 100 años atrás, estas enfermedades viajaban en barco, entonces iban muy lentamente de país a país. La pandemia actual ha viajado en avión, por eso es que en pocos meses prácticamente ha cubierto todo el mundo. Y como la gripe española, en 1918-1920, hemos tenido la de Hong Kong, el año el 50 y tantos o el 60 y tantos, las últimas también, ¿no? El MERS, el SARS, y hoy la actual pandemia. Pero dentro de todo esto, doctor, creo que es bueno señalar que prácticamente desde hace cientos de años, pero los registros son muy buenos desde hace 100 años atrás, ha habido varias enfermedades que han tenido epidemias y que eran siempre hasta esperadas, ¿no? Que haya epidemias de sarampión cada 3 años era una cosa que absolutamente todos esperábamos, inclusive los médicos. Cada 3 años tenía que haber epidemia de sarampión. Cada invierno tenía que haber epidemia de difteria. Cada 4 o 5 años tenía que haber epidemia de poliomielitis. Eran cosas que sistemáticamente se esperaba que acontezcan con todos estos periodos. Entonces, han habido varias enfermedades que han sido pandémicas, tan graves como la gripe española, como la peste, como la viruela, pero también ha habido otras que no son tan graves porque no afectaban a la gran cantidad de la población, sobre todo afectaban a los niños, ¿sí? Y que igual se repetían por periodos, ¿no? Aparecían. Era cíclica, pues, la aparición. Eran cíclicas. No hay que olvidar también, Adalid, que justamente hace 20 años más o menos, alrededor del 2002, vino la pandemia del H1N1, que por supuesto a lo mejor se magnificó mucho y que ameritó también hacer un reajuste en el tema de vacunas para controlar este problema, aunque más tarde, digamos, se ubicó de mejor manera la epidemiología y el manejo de la enfermedad, porque se mostró que no era tan grave como en un momento se había señalado, ¿verdad? Y hubieron otras, como usted ha dicho muy bien, la MERS, que es una virosis parecida a esta que estamos sufriendo, pero que no tuvo la repercusión ni la extensión o diseminación en el mundo, se controló mucho más fácilmente. ¿Será que estas enfermedades sabemos que están provocadas por bacterias, por virus, y que tienen como intermediarios o como portadores a lo mejor de bacterias y virus otros animales que al estar en contacto de una forma no muy común con los humanos terminan transmitiendo esas enfermedades a los humanos? Se ha especulado mucho al respecto. Bueno, hay de los dos, ¿no es cierto? Hay enfermedades como está pasando con esto del SARS-CoV, del MERS, de la misma gripe H1N1 que se llamó primero porcina. Exacto. ¿No? Tenía que ver con el hecho de las famosas gripes aviares, ¿no? Donde hay un paso del virus de la gripe con una combinación con el virus de la gripe que provocan las aves o los cerdos o los camellos, ¿no? Y en el caso del último no se sabe exactamente qué animal, probablemente los murciélagos y algún armadillo más han habido, pero también hay las otras que el único reservorio es el humano, y es el humano, ¿no?, el que transmite
la enfermedad, como era el caso de la viruela. Entonces, bueno, pero lo importante ante todo esto es que la humanidad ha buscado la forma, ¿no?, de pelear, si vale el término contra esto, no podía dejarse ganar. Comentábamos hace un rato lo de las cuarentenas, que era una cuestión de querer evitar, ¿no?, de que esta enfermedad que se identificó como que se contagiaban, se transmitían velozmente de persona a persona, a veces vía animales. No hay que olvidar que en el caso de la peste, el vector era una pulga. Era una pulga. La falta de higiene que se tenía en ese momento en Europa era la que favorecía obviamente la transmisión de la enfermedad. Entonces, eran los piojos, pues, ¿no? Claro, Piojos, pulgas, que portaban animales, ratas, ratones, que convivían prácticamente en todas las casas en Europa particularmente. Entonces, favorecieron obviamente la transmisión de enfermedades. Entonces, la humanidad fue queriendo ubicar, ¿no?, formas primero de evitar el contagio, después de curar. Parte de eso es también todo con lo que surgió con los antibióticos, etcétera. Pero también comenzó a haber el criterio de prevenir la enfermedad, ¿no?, que antes de que aparezca se pueda actuar para evitar que acontezca. Dentro de esto se han identificado, no ahora, hace muchísimos años, de cómo la higiene puede ser muy importante, ¿no? La higiene y lo que ahora sabemos como es el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos, que es tan clave para evitar muchas de las enfermedades, no solamente el COVID, diarreas, en fin, se pueden evitar con el simple hecho de tener las manos adecuadamente limpias, ¿no? Ya se ha identificado, y eso se ha visto que es muy importante para evitar la transmisión de enfermedades, así como ahora la sana distancia, o el poner barreras, ¿no?, como estamos haciendo con los barbijos y todo, para que se puedan evitar. Pero también se ha ido identificando elementos como las vacunas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para darle a la gente, y esto nació precisamente a raíz de la viruela, para evitar que la gente no se enferme, ¿no?, con viruela? Ya fue la curiosidad que tuvieron chinos, que tuvieron hindús, porque ya ahí jugaban con lo que fue después la vacuna que el doctor Jenner en Inglaterra en el siglo XVIII tuvo la curiosidad de identificar, ¿no?, el hecho, y crear el concepto de vacuna, y de crear también la primera vacuna. Es correcto. Realmente la viruela fue una enfermedad que afectó terriblemente a la humanidad, y no solamente que la diezmaba, sino que además le dejaba, cuando sobrevivía, cicatrices permanentes para toda la vida. Y claro, Jenner, precisamente observando lo que pasaba con los vaqueros, con quienes criaban vacas, es que logra realmente más tarde desarrollar una vacuna. Qué bueno que lo recordó, porque definitivamente, de alguna forma, es la introducción de cómo se han ido desarrollando precisamente estas formas de prevención, como son las vacunas. Para terminar esta parte, Adalida, también habrá que reconocer que gracias al desarrollo científico de la medicina, gracias a la investigación y gracias al aporte de la ciencia para la prevención de estas enfermedades tan graves y mortales, la humanidad empezó no solamente a aumentar en su población, también a vivir más largamente, y por supuesto a hacinar ciertas regiones que terminan siendo también otros factores que hacen que las enfermedades puedan diseminarse. De hecho, uno cree que esto puede ser muy fácil controlable, pero yo escuché una noticia el día de ayer donde España, una región particularmente, está pensando en generar un estado de sitio, porque en un solo día ha habido miles de contagios nuevamente de la pandemia que estamos atravesando. Bueno, ese es un riesgo permanente ahora por lo que estamos viviendo, pero otra vez, lo que ha pasado en Europa es que
todas las medidas que se han tomado realmente se han relajado. Y ese es el riesgo que tenemos en este momento en el país. De pronto los casos han bajado, y uno dice, bueno, ya no hay la enfermedad, puedo salir de nuevo, puedo no usar barbijo, puedo acercarme. Claro, es penoso estar alejado de la gente, pero puedo acercarme a la gente, abrazar, etcétera. Pero no, estamos en una época en la cual caras vemos, coronavirus no sabemos. Entonces, realmente debemos cuidar y para no caer en ese tipo, no volver a la cuarentena y todas estas medidas estrictas que además perjudican mucho, ¿no? Para otras actividades. Es correcto. Entonces, inclusive con la pandemia actual, doctor, ya la vacuna o las vacunas están como, según lo que sabemos todos, como que a la vuelta de la esquina, ¿no? Claro que en realidad en la práctica no las vamos a estar poniendo, tal vez en Bolivia, sino hasta el primer trimestre o el segundo trimestre del siguiente año. Del próximo año, y tampoco se van a aplicar a todos, ¿no? Primero va a ser a ciertos grupos y todavía vulnerables, ¿no? Para que se llegue a poner a todos las vacunas para COVID, todavía va a pasar 1 o 2 años. O sea, vamos a estar con la pandemia el año 2020, el 2021 y quién sabe, el 2022 también. Correcto. Definitivamente el mensaje es clarísimo, Dalid. Y precisamente en nuestro siguiente sector vamos a hablar del mejor modo de prevenir las enfermedades que se suelen adquirir por contagio, para decirles de forma muy coloquial. El Estado boliviano desde hace muchos años ha generado un programa de inmunización para la población. Indudablemente los niños siempre van primero, allí es donde a lo mejor es donde más se enfatiza, pero si no hubiese el programa y si no se lo cumpliera, sería esto todavía más calamitoso. Y le voy a pedir a usted que nos refiramos a ello inicialmente, porque la gente cree que se ha vuelto invulnerable porque no se ha enfermado de COVID. Y esa es una terrible equivocación, porque es posible, y usted me dirá como autoridad, que si no retomamos seriamente la vacunación en los niños, lo que viene el próximo año, más aún si se abren los colegios, va a ser pues desastroso. Ya el fin de año pasado, usted recordará, las paperas y la varicela afectaron cursos enteros de niños que estaban en las escuelas de todo orden. Y esto es una muestra muy clara de que la gente, los papás, no se preocuparon de vacunar contra estas dos enfermedades, la parotiditis, que genera, por supuesto, un virus, porque usted me va a dar la razón, hay vacunas para ambas enfermedades que los niños padecieron. Sí, doctor, yo creo que una preocupación muy importante ahora de todo el sistema de salud es que por efecto de lo que ha pasado con el COVID, la cuarentena, el miedo que se tiene a salir a la calle, el que se contagie la gente, ha hecho de que desde marzo hasta ahora la gente no lleve a sus niños a vacunar, no demande la vacuna. Y por otro lado también los servicios han estado en un primer momento como que cerrados, ¿no? Solamente tenían que atender la urgencia. Entonces, de pronto hemos tenido 6 meses prácticamente, de marzo a septiembre, en los cuales ha habido varios niños que debieron haber recibido sus vacunas en las edades que les tocaban y no lo han hecho. Y de pronto todos estos niños están sin protección. Y lo que podría pasar, ya lo han advertido autoridades de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, también en el Ministerio de Salud, que de pronto el siguiente año podemos tener otras epidemias, sumadas a la pandemia con la que vamos a estar viviendo. Pero epidemias que van a afectar a los niños menores de 5 años, sobre todo a los menores de 1 año. Excelente, de ello hablaremos, queridos amigos, con nuestro invitado, el profesor doctor Adalid Zamora, pero al retorno de este pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU.
Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Bien amigos, estamos compartiendo esta sesión con el profesor Dr. Adalid Zamora, nuestro invitado de hoy. Él nos está ilustrando sobre lo que son las vacunas y su importancia. Y por eso precisamente me voy a permitir pedirle a Adalid que le diga a la gente qué son las vacunas en esencia, de forma muy simple, qué se administra a la gente por cualquier vía que se utilice para vacunarla y por qué debe seguir el esquema que está establecido para cada caso en el tema de vacunas, porque alguna gente cree que de 3 dosis una basta y se olvida, y usted nos explicará por qué así es como no debe actuarse. Por favor, Adalid. Bueno, las vacunas son productos biológicos que se han inventado para prevenir que la gente en general, y particularmente los niños, porque la mayoría de las vacunas se han hecho con ese criterio, adquieran enfermedades que son muy fáciles de contagiar y que además provocan en los niños, sobre todo en los menores de 1 año, por eso el grupo importante, o muerte, son enfermedades que les producen muerte, o que les pueden dejar secuelas. Por eso es importante prevenir esas enfermedades en los niños. Y en ese sentido, voy a mostrarles, hay varias enfermedades, todas muy graves, que se previenen con las vacunas y son más eficientes las vacunas cuando se le da al niño menor de 1 año y se comienza con el esquema cuando corresponde. Todas las enfermedades son enfermedades, como decía, muy contagiosas, de niño a niño o de adulto a niño, y si lo agarra un niño menor de 1 año, pues casi siempre le produce o una enfermedad muy grave, puede matarlo, o si no, cuando se recupera, puede quedar con algún tipo de secuelas serias. Varias de estas enfermedades en Bolivia, doctor, felizmente, hace muchos años que no vemos. ¿Por qué? Porque la gente es responsable. Pero como pasa como en el último año, es el año actual, que no estamos vacunando por otro daño colateral de la pandemia, entonces corremos riesgo de que estas enfermedades que no habían vuelvan a aparecer. Correcto. Adalid, que bueno, esa me pareció sensacional, ese es su cuadro. Le quería decir, hay un esquema de vacunación en Bolivia. Yo le pediría que nos hable de él, que precisamente comienza con el mismo día de que nace un ser humano en esta nuestra tierra. Y inclusive hoy tenemos vacunas para los adultos mayores. Por favor. En el caso de Bolivia, este es el esquema de vacunas que comienza desde que el niño nace.
¿sí? En que se coloca la primera vacuna, la BCG, idealmente al nacimiento entre los primeros días, que se lo coloca allí en su hombro derecho. Es un acuerdo entre todos, y que después de un mes o mes y medio le deja al niño una cicatriz, que es la cicatriz que todos tenemos en nuestro hombro derecho, que es la marca de que hemos recibido la vacuna contra la tuberculosis, y sobre todo protege a los niños de las formas más graves de tuberculosis, la meningitis tuberculosa, el mal de Pot, en fin, las formas más graves de tuberculosis. Y después, a los 2 meses, a los 4 y a los 6 meses, se reciben estas vacunas: la pentavalente, la antipolio, la vacuna antineumocócica y la vacuna contra el rotavirus. La vacuna pentavalente, fíjense, son 5 vacunas en una: difteria, contra la difteria, contra el tétanos, contra la coqueluche, la hepatitis B, y hay un germen, una bacteria que produce neumonías y meningitis, es el Haemophilus influenza, ¿sí? Y todas esas vacunas se colocan, obviamente, es una inyección que tiene que aplicarse en el muslo del niño, ¿sí? En el muslo del niño, y se aplican 3 dosis durante el primer año, como dice aquí, a los 2, 4 y 6 meses, y hay 2 dosis más, una cuarta dosis que es entre los 6 meses y los 2 años, entre los 18 meses y los 2 años de edad, y una última dosis, la quinta, antes de que ingrese o cuando esté en el prekinder, a los 4 años. Estas 5 dosis le garantizan la protección de este niño contra estas enfermedades que en verdad son muy graves. En el mismo tiempo, a los 2, 4 y 6 meses, se aplica la vacuna contra la poliomielitis, ¿sí? Que la primera dosis, hoy en día, es también un pinchazo, es intramuscular. Y las siguientes dosis, la segunda, tercera, la cuarta y la quinta, que coinciden en los tiempos con la pentavalente, es por vía oral, son 2 gotitas que se le hacen tragar al niño. En el mismo tiempo, a los 2, 4 y 6 meses, una otra vacuna, que es la vacuna contra neumonías y meningitis también, pero provocadas por otra bacteria, que es el neumococo, que se colocan de forma intramuscular también, igual en el muslo, a los 2, 4 y 6 meses. Fíjense ustedes que al bebé a los 2, 4 y 6 meses, sobre todo a los 2 meses, se le pincha 3 veces en el muslo, una a 2 centímetros más arriba, 2, y en el otro muslo 3. Y esto pasa con todos los niños bolivianos y con todos los niños en todo el mundo, por si acaso, ¿sí? Porque es la forma en la cual estamos asegurando la protección contra estas 8 enfermedades, ¿sí? De uno solo, con esta acción que se hace a los 2, 4 y 6 meses. Decía 8 porque la última es las diarreas que son provocadas por el rotavirus. En este caso es la única vacuna que es oral. Si bien es una jeringuita, se le hace tragar un chorro de 1 mililitro o 2, y el niño traga, y con eso el niño está protegido a sus 2 meses, a los 4 meses, contra 8 enfermedades. La diarrea por rotavirus es la diarrea que le provoca al niño una deshidratación, pero feroz, cuando adquiere la enfermedad, y es la deshidratación que produce la diarrea la que lo puede llevar inclusive a la muerte. Entonces, por eso es importante no olvidarse de que a los 2, 4 y 6 meses tienen que aplicarse estas vacunas de acuerdo a los tiempos que ustedes están viendo en este esquema de vacunación que les estoy mostrando, ¿sí? Hay una otra vacuna que se ha puesto, se ha insistido mucho en la época de la pandemia para poner, que es la vacuna contra la influenza o gripe, ¿no? Que se aplica también a los niños a partir de los 6 meses, que se aplican 2 dosis la primera vez a los 6 meses y las siguientes al siguiente mes, a los 7 meses, ¿sí? Para protegerlo contra la influenza. Y permítame saltar un poco aquí al final, porque la vacuna contra influenza en Bolivia también la colocamos a las personas mayores de 65 años. Porque las dos edades en las cuales, si se enferman con gripe, tanto niños menores de 1 año, de 2, y los ancianos, son las 2 edades en las cuales hay un mayor riesgo de adquirir complicaciones e inclusive morir por influenza. Es el motivo que como país protegemos estos 2 extremos, ¿no? De la vida. Entonces, y que todas estas vacunas, tengo que hacerles recuerdo a todos, son gratuitas, se ponen gratuitas en todos los centros de salud, o sea, no hay que pagar nada. Por eso es importante que la gente demande las vacunas. Y al año de edad,
o entre el año y los 2 años, si ustedes quieren, se pueden aplicar 2 vacunas. La famosa triple viral o SRP, que es una vacuna para prevenir sarampión, para prevenir rubeola y para prevenir parotiditis o paperas, más comúnmente conocidas como paperas, y que aplicamos una dosis entre los 12 a 23 meses y que desde el año pasado, porque hay una epidemia de sarampión terrible en este momento en el Brasil. O sea, en el Brasil en este momento están viviendo COVID, están viviendo una epidemia de sarampión y está viviendo además una epidemia de fiebre amarilla. Y nosotros tenemos una frontera muy extensa con el Brasil. O sea que es muy fácil que el sarampión o la fiebre amarilla entren a la frontera, claro. Entonces, desde el año pasado estamos colocando una segunda dosis de vacuna SRP, ¿no? A los 6 meses de haber puesto la primera. Y si el niño es menor de 5 años y no tiene una segunda dosis, se está insistiendo en colocarle, ¿no?, una segunda dosis que asegure su protección contra esta enfermedad por lo que está pasando en el Brasil. En la Argentina también había una epidemia de sarampión, pero creo que la han controlado. O sea, cuando estás amenazado por todo lado, tienes que buscar la forma de protegerte. Y la vacuna contra fiebre amarilla, que también se coloca conjuntamente contra la vacuna antisarampionosa. Una se coloca en un brazo y la otra se coloca en el otro brazo. Entonces, se aplican estas 2 vacunas, son inyectables. Y además, sobre todo a la mujer embarazada, está recomendado colocarle la vacuna DT, o difteria tétanos, con la idea de que se aplica sobre todo la vacuna antitetánica para evitar que su recién nacido pudiera adquirir una enfermedad muy grave que es el tétanos neonatal. En este solamente falta a este esquema el HPV, que hace unos años se ha incorporado, ¿verdad? Sí, desde 2 años atrás colocamos la vacuna contra el virus papiloma humano, que colocamos a las niñas a los 10 años de edad en los colegios, que es una vacuna contra el cáncer, por si acaso esta, ¿no? Es una vacuna muy importante. Si uno le aplica a las niñas a los 10 años o a los 11, que es cuando están en este periodo de la escuela, uno está previniendo que la niña vaya a adquirir cáncer de cuello uterino, que eventualmente es obvio, si pasara esa desgracia, lo haría después de los 30, de los 40 años. Pero cuando tú eres eficaz previniendo esto, cuando le pones a la niña la vacuna ahí joven, a los 10 años, ¿no?, a los 11 años. Entonces, ese es un esquema. Yo pienso que Bolivia tiene un esquema, doctor, bastante completo. O sea, realmente es una garantía que el Estado boliviano, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, le da a todos los niños y niñas de Bolivia, ¿no? El tema es que los responsables, los papás, no son capaces de cumplir a plenitud, sino de forma excepcional. Y ellos recién, yo los veo ponerse en apreturas cuando tienen que inscribirlos al pre-kinder, al parvulario, al kinder, donde les exigen precisamente el esquema de vacunas completo y hacen malabarismos para lograr aquello. Creo que es muy buen momento para reiterarles lo que acaba de decir Adalid. El Estado les ofrece de forma gratuita todas estas vacunas. Si los niños reciben, definitivamente tienen la enorme posibilidad de no enfermar de estas y de vivir de mejor manera, de tener una mejor calidad de vida a lo largo de su niñez y su juventud, y ojalá más tarde también. Porque usted lo dijo muy bien, la carencia de alguna de estas vacunas cuando afecta al niño realmente es serio. Fíjese usted, cuando yo me refería a la epidemia prácticamente que hubo el fin de año de parotiditis, de paperas, de varicela en muchachos de 12, 13, 15 años, era absolutamente injustificado, porque más que esa edad ya existían estas vacunas. Me explico, ningún niño de 12, 13, 14 años debiera tener paperas, pero de paso se ha dicho, además, cuando les afecta a estos jóvenes, puede terminar complicándose con orquitis, que es la inflamación del testículo, y puede atentar contra su fertilidad inclusive. Pero bueno, habrá otro momento, Dalid, para enfatizar una por una a lo mejor las enfermedades, pero este momento era importantísimo que usted nos refiera todo este esquema que dispone el Estado boliviano prácticamente a lo largo y ancho del territorio.
Adalid, ¿esto es igual en los seguros, en las cajas de seguro, en el sistema público, etcétera, etcétera? Sí, absolutamente, esto es igual. Es más, una mamá que está asegurada en la caja, en cualquiera de las cajas, no necesita llevarlo necesariamente a las cajas de que pongan la vacuna, puede llevarlo a cualquier centro de salud público que sea más cerca de la casa y le van a poner igual. O al revés, una persona que no está asegurada, solo para la vacuna puede entrar a la caja y reclamar en cualquier policlínico de la caja que le pongan la vacuna, ¿sí? Porque en este caso es el Estado boliviano el que provee las vacunas a todos, ¿no? Las vacunas son gratuitas, entonces un esfuerzo importante que se hace con la idea, uno, de que los niños no se enfermen, con la idea de que los niños, estas enfermedades, si aparecieran, se contagian de uno a otro, ¿sí? Quiero comentarles para esto que me parece importante. El sarampión es 6 veces más contagiosa que el COVID. O sea, si nosotros pensamos que el COVID se contagia, el sarampión se contagia a distancia, se contagia mucho más fácil. Entonces, si realmente no estuviéramos vacunados, el sarampión nos haría un desastre mucho mayor que el COVID está causando. Adalid, para concluir esta parte, recuérdenos que gracias a las vacunas, algunas enfermedades se han erradicado, por lo menos en lo que va la segunda parte del siglo pasado y lo que va de este siglo, que realmente afectaban, diezmaban y dejaban secuelas a nuestra población mundial, como por ejemplo la viruela, ¿no es cierto? Bueno, lo hemos comentado, ¿no es cierto? Lo que la viruela ha provocado en las Américas y todo, y en todo el mundo, y el año 1980 se ha declarado erradicada la viruela del mundo, o sea, no hay más viruela, ¿sí? Tanto que desde el año 80 no se vacuna contra viruela. Probablemente mi generación, tal vez la de doctor, seamos de los últimos que han sido vacunados contra la viruela, y después de eso ya no. ¿Por qué? Porque la enfermedad no existe, ¿no? Ya no la se polio ve. más o menos está en ese camino también, ¿verdad? Sí, hay un esfuerzo mundial en procura de querer erradicar la polio. De hecho, en Bolivia no vemos un caso de polio, gracias a Dios, desde el año 82 u 83. No vemos un caso de polio. Infelizmente, todavía hay un par de países en el mundo, Afganistán y Pakistán, y creo que un par de países africanos más, donde todavía hay casos de polio. Y que obviamente se presenta un riesgo para el resto del mundo, porque como decíamos, las enfermedades antes iban de un continente a otro en barco, hoy viajan en avión, entonces podría aparecer de nuevo en Bolivia, porque hay en esos países. ¿Cuál es la garantía de que no aparezca? De que todos nuestros niños estén vacunados. Si están vacunados, no importa que el virus llegue, ¿sí? Porque los niños están protegidos. Gracias, Adalid, muy claro, todo está absolutamente claro. Amigos, nosotros lo único que les solicitamos es que pongan en práctica esto que ustedes sabían y que el profesor Adalid Zamora tuvo a bien recordarnos de una forma didáctica magnífica. Adalid, nos vamos a ir a un corte y al retorno hemos de finalizar el programa con algunos tips, recomendaciones que han de ser muy útiles para todos nosotros. Amigos, permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Uso adecuado del barbijo. Los tipos de barbijos recomendados para su uso son los quirúrgicos y los KN95, ya que estos nos van a dar un 90% de protección contra el virus. El barbijo que está recomendado para el personal de salud es el N95. Los barbijos con válvula no son seguros, ya que estos protegen solo a las personas que los llevan puestos. Los que no están recomendados para su uso son los caseros, ya que estos están hechos de tela y no dan un nivel confiable de protección contra el virus. El barbijo quirúrgico debe usarse con los pliegues hacia abajo para evitar que se acumulen microorganismos. Debemos darle forma para cubrir todo el rostro.
Con el barbijo KN95, las ligas deben ir detrás de la cabeza y con ayuda de los dedos presionaremos el lugar del clip nasal para que cubra la nariz y la boca. Un barbijo da mayor protección si se usa de forma adecuada. Es por eso que debemos evitar usarlos de estas formas. Para quitarte el barbijo debes evitar tocarlo y cuando lo deseches, lávate las manos. Sé responsable. La salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Amigos, continuamos conversando con el profesor Adalid Zamora sobre la importancia de las vacunas. Él tuvo a bien explicarnos el esquema de vacunas que tiene nuestro país, que no es envidiable a otros países de la región ni del mundo. El problema es seguramente cumplir con ellos. Adalid, tenga la gentileza, por favor, hagamos unas conclusiones y algunas recomendaciones para la gente que nos está escuchando y que hoy más que nunca le pedimos que ponga atención, porque como bien señaló, prácticamente de marzo a esta fecha, los centros de salud a lo mejor suspendieron esta actividad, pero también reconozcamos que los papás evitamos que nuestros hijos se pusieran en contacto con otros, se cerraron los colegios y nosotros nos recluimos en las cuarentenas. Adalid, por favor. Bueno, ahora hay la recomendación y el deseo de todo el sistema de salud de vacunar a todos los niños que no han sido vacunados. Quiero comentarles que los esquemas van a ser acortados. De pronto no se va a esperar 2 meses entre dosis y dosis, sino solamente 1 mes. ¿Por qué? Correcto. Porque necesitamos completar los esquemas de los niños menores de 1 año. Hay mucho miedo en algunas personas respecto a las reacciones que puede provocar la vacuna, ¿sí? Solamente el 50% y probablemente menos de los niños que reciben la vacuna pentavalente a veces tienen molestias, un poco de fiebre, etcétera, pero es la única vacuna que tal vez pueda provocar algún tipo de reacción. El resto de las vacunas en absoluto. Sí, en absoluto. Y también los pueden bañar después de que los vacunen, o sea, por si acaso, la vida del niño no tiene por qué cambiar solamente porque lo hayan vacunado hoy día. Sí, yo creo que esos 2 tips, doctor, son muy importantes. Correcto. Pero además hay que completar el esquema de vacunación para que sea efectiva la misma y para que se desarrollen suficientes anticuerpos para cualquier contingencia. Usted ha dicho algo muy importante. El sarampión tiene países vecinos, Perú también. Es decir, estamos prácticamente rodeados con casos esporádicos en algún país, en casos más frecuentes en otros, pero esa es la realidad. Adalid, muchas gracias por su aporte, por su participación. En verdad ha sido magnífica esta conversación y solo nos queda pedirle que usted, a tiempo de comprometerse con nosotros, de poder conversar de otros temas tan importantes como este, se despida de nuestra teleaudiencia. Bueno, doctor Mendoza, gracias por la invitación. Una vez más, hacerles recuerdo a los papás, a todos los que nos ven, que todos se preocupan por sus hijos. E inmunizar, vacunar es proteger. Creo que es el mensaje importante. Gracias. Gracias, Adalid. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Nos sumamos a la preocupación del doctor Adalid Zamora. Los niños primero, hagamos lo que sea posible por ellos, se merecen, son nuestros niños, y las vacunas han de ser sin lugar a duda un aporte importante en su calidad de vida futura especialmente. Deseamos también que ustedes gocen, aprovechen de la familia, el fin de semana, y ojalá poco a poco vayamos retornando a la normalidad de nuestras relaciones en la sociedad. Pero no importa si se demora, compartamos con nuestros niños, hagámoslos
felices, seamos contentos, disfrutemos de ellos. Amigos, que tengan un lindo fin de semana y hasta la próxima.